Hola, este es su canal Suyapa TV Educativa y este es su programa Educadores. Para iniciar una nueva experiencia en la oportunidad que Dios nos da de llegar hasta ustedes para poder compartir una temática que es por demás interesante y de mucha utilidad para el proceso de educación de nuestra niñez y de nuestros jóvenes. Hablaremos de algo que para muchos es un quebradero de cabeza, una situación muy difícil, una situación de angustia. Estaremos hablando hoy acerca del sistema educativo en materia de evaluación. Sabemos que en todo proceso de planificación, de ejecución, coordinación, necesariamente tiene que haber un proceso de evaluación. Y al respecto de eso, hay muchas teorías, hay muchas propuestas, y hoy veremos algunas de ellas, porque esto implica, además de propuestas, implica también retos. ¿Retos para quién? Para aquellos a quienes Dios y la sociedad nos ha dado una oportunidad de estar al frente de una cátedra, al frente de una institución, así como también para los destinatarios de este proceso, los niños y los jóvenes, y también los padres de familia como parte de este trinomio que redunda en beneficio de nuestra sociedad. Para esto, hoy contamos con dos invitados de lujo, realmente, y les agradecemos desde ya su presencia en este programa, que sabemos que será valiosísima. Tenemos aquí a mi derecha a Denis Cáceres, máster en investigación educativa y doctor en gestión del desarrollo, director general de la evaluación y la calidad educativa. Bienvenido. Gracias por el espacio a Suyapa TV y gracias a Dios por estar con ustedes acá, que vamos a discutir un tema tan importante como es el tema de la evaluación. Creo que podemos encontrar muchas coincidencias, sobre todo de que estamos trabajando para mejorar la calidad educativa de aquellos alumnos que son excluidos del sistema y aquellos alumnos que se preparan para enfrentarse al mundo de la universidad y al mundo del trabajo. Gracias, David, muy amable. Y aquí a mi izquierda tenemos al licenciado Nelson Calix, director del Instituto Técnico Honduras y expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado Cáceres, por compartir este intercambio de ideas sobre lo que a nuestro criterio debe ser el enfoque hacia la evaluación. Recordemos que siempre los docentes, los que estamos en el aula, hemos reclamado que no se nos ha dado el espacio para poder generar las discusiones necesarias, no con el objetivo de confrontar, sino con el objetivo de sacar de aquí las mejores decisiones y poder llevar adelante el sistema educativo. Al final, no nos perdemos de lo que es nuestra gran tarea. Y el educar no es una tarea fácil, pero además es una misión que Dios nos ha dado y sobre la cual tenemos responsabilidades. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido. Bien, vamos a darles un momentito para que puedan hacer una brevísima exposición de lo que concierne a su trabajo, en este caso, Denis. Bueno, primero gracias por el espacio. La verdad que ha sido un tema muy debatido en los últimos días y en los últimos años, el tema de evaluación. Me ha dado la oportunidad Dios y me ha dado oportunidad el Estado de Honduras de poder servir en la Dirección General de Evaluación, y así hemos podido hacer algunas evaluaciones nacionales en desempeño docente, en desempeño de los alumnos, así también como otros proyectos internacionales, como en este momento que ingresamos al proyecto PISA, que es la Liga Mundial de las Evaluaciones de la OECD. Hace poco, en 2014, participamos en el tercer estudio regional de calidad educativa que se llama TERCE. También estuvimos en otra liga que se llama Teens y Peers a nivel internacional. Creo que este tipo de experiencias nos dan suficiente, digamos, argumentos para saber que lo que estamos haciendo es correcto a favor de los niños en Honduras.
a partir del año 2012-2013, iniciamos un nuevo paradigma de evaluación, que es la evaluación formativa, que cambia el paradigma de la evaluación sumativa y pasamos a un paradigma que le ayuda a los alumnos a aprender más y a nosotros en el sistema educativo a retener más a los alumnos, que se queden en el centro educativo y que tengan más oportunidad de aprender. O sea, es un enfoque más integral en el cual los niños más pequeños son protegidos y aquellos niños más vulnerables tienen más oportunidad de aprender. Es un enfoque integral, centrado en el alumno, donde dejamos atrás aquel profesor que ponía aquellos exámenes que se le llamaban yuca, entre comillas. Entonces pasamos a un profesor que maneja la evaluación más integral, maneja la estadística, maneja mejores técnicas de evaluación y al final puede ayudar a aquellos estudiantes que rinden menos y no causarles miedo como lo hacían aquellos profesores en los 80 o en los 90, donde había un gran temor por la evaluación. En este momento estamos haciendo de la evaluación un proceso más en el aula para mejorar los aprendizajes y sobre todo disminuir los índices de repetición y deserción escolar. Usted me habla de los 80. Yo vengo de allá a prepararme de los 60 todavía, donde la cuestión era todavía mucho más fregada. Realmente causaba pavor pues saber que iba a tener que enfrentarse uno simplemente a un examen, ¿verdad? Y realmente que yo creo que si estamos metidos en este proceso, sabemos que no es fácil evaluar, que requiere muchos aspectos y que no solamente es sumar un poco de resultados para ver con qué calificación marcamos a nuestros muchachos, a nuestros niños. Licenciado, vamos a ver cuál es su postura delante de este tema tan interesante que nos ocupa hoy. Bien, yo primero quisiera decir que hemos empezado un poco al revés. Hemos empezado primero exigiendo resultados sin antes construir las situaciones que deberían evaluarse. Y además de eso, es importante estos foros porque nos hace explicar un poquito el proceso de confusión que ha habido en la evaluación en los últimos 5 años. La evaluación, y digámoslo así, en la década de los 80, los japoneses abandonaron el criterio de evaluación, no solo en el aula, sino en la industria y en todos sus procesos, abandonaron el proceso de evaluación final para meterse en un proceso que se llamaba pokeyoke, que es un proceso de ir evaluando cada uno de los procesos y que la evaluación terminal de un proceso sirviese como diagnóstico para poder iniciar el siguiente proceso. Correcto. En Honduras, producto de la condición política y las decisiones de política en educativa, se confundieron dos procesos de evaluación que en el camino han hecho un poco de daño. Y diría Dante Alighieri en su momento que de buenas intenciones está tapizado el infierno, pero a veces no bastan las buenas intenciones. Uno es el proceso que se hacía de los estudiantes, que pasaba de ser una educación bancaria, de nada más retirar lo que se había depositado en conocimientos a través de una prueba sumativa, y pasar a una educación constructivista, y este es un buen paso del gobierno a pasar de la educación clásica de evaluación sumativa a una evaluación de procesos y de competencias. Y la segunda parte que se confundió es la evaluación de la formación de los docentes y de la funcionabilidad de los docentes. Estos dos procesos, debido a la carrera de tropel, el gobierno los metió simultáneamente y vino y empezó. ¿A eso se refiere cuando dice que se confundieron? Claro, hubo una confusión porque metieron dos procesos de evaluación, inclusive dos leyes. Una ley de evaluación del constructivismo en educación hacia los estudiantes, que significaba evaluar las competencias y pasar del sistema clásico de objetivos, o la escuela que nosotros, freiriana, que habíamos aprendido. Y la otra cosa es la evaluación de los resultados y las competencias de los docentes. Ambas cosas debían de hacerse, Claro. pero en el momento que se metieron, por ejemplo, se comenzó a hacer pruebas hacia los docentes utilizando un sistema de informática sin haber jamás enseñado informática a los docentes. Se comenzó a hacer un proceso de medición cognitiva de los docentes y se cometió el error de medir
a los docentes que daban estudios sociales sobre sus competencias en matemáticas, en ciencias naturales y en español, cuando la clase que daban era matemáticas. Entonces, sin haber ejecutado una guía de conocimientos básicos que tenía que tener el docente para desarrollar en su aula, se le exigió, y era correcto medirlo, Claro. pero se exigió como una medida, y aquí el doctor Denis Cáceres, porque en otros foros lo hemos platicado, se exigió nada más para medir cómo estaba el magisterio, pero para poder presentar resultados cuantitativos. Hace 2 años se inició ese proceso y no ha habido ningún programa de retroalimentación. ¿Cómo es posible que si hace 2 años se evaluó a través de un sistema de pruebas cognitivas a los docentes y 2 años después no ha habido una jornada de capacitación y no ha habido un programa de retroalimentación? Esto en cuanto a los docentes. Sí. Y reitero, es la posición de nosotros los docentes que sí debe de hacerse, pero que esa evaluación no debió de servir para presentar resultados finales, Sí. simplemente para presentar diagnóstico. ¿Dónde están nuestras falencias? Porque las tenemos. Yo le digo, yo tengo 30 años de trabajar en docente y tengo 25 de no haber recibido un curso por parte de la Secretaría de Educación. ¿Cómo es que ahorita me van a exigir una nota cuantitativa sobre algo que no me han enseñado? ¿Ya? Sí. Y segundo, para terminar, en cuanto al giro brusco que se hace de dejar la educación cognitiva y la evaluación sumativa para pasar a hacer una evaluación constructivista, una evaluación de competencias, se empiezan a hacer estas situaciones, se dan las líneas de hacer, pero en el aula no cambia nada. O sea, en la misma aula que teníamos hace 20 años, que solo son pupitres y pizarra, seguimos teniendo. Y entonces, ¿cómo vamos a construir? Es como que le digamos a un muchacho, hágame un muñeco de plasticina, pero mire, no le vamos a dar la plasticina. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si el muñeco está bien hecho? Sí. Si no tenemos el elemento para construir. Muy bien. ¿Denis? Bueno, yo le he dado el espacio al compañero para que él dé su punto, entonces Claro, quisiera el espacio también para aclarar algunas cosas. Bueno, hay suficientes argumentos para no evaluar, como no complicarse la vida o como para no meter en problemas a un gobierno. O sea, si no queremos problemas con los docentes, no evaluemos. Y ahí se acaban un montón de problemas. Todos los países de América del Sur están evaluando a sus docentes y lo hacen con una prueba de conocimiento. O sea, hay que evaluar si el profesor tiene el conocimiento para estar dentro del aula porque está impartiendo una asignatura que debería de saberla. Pero eso nosotros no lo sabemos hasta que medimos su conocimiento con una prueba estandarizada, una prueba científica, una prueba que tiene diferentes tipos de reactivos, diferentes tipos de niveles y se somete a las altas exigencias del mundo de la psicometría, que se llama teoría de respuesta al ítem. ¿Y qué hemos obtenido al respecto? Bueno, tenemos resultados de 3 años consecutivos de los profesores. Sí. En el año 2013 rompimos el hielo al aplicar una prueba en informática, estamos de acuerdo, en digital. La prueba medía conocimientos básicos de español y matemática porque nosotros consideramos que antes de saber si un profesor sabía ciencias naturales, ciencias sociales o su área específica, primero deberíamos estar seguros de su comprensión lectora en general y de su habilidad matemática en general. O sea, nosotros pensamos, vamos a construir un segundo piso y un tercer piso sin haber construido el primero, no podemos. El primer piso era evaluar las competencias generales de los docentes. Eso fue lo que hicimos en el año 2013. En el año 2014 ya aplicamos una prueba específica. A los de español, su prueba de español, a los de matemática, 2015 también estamos a punto de presentar como estado ya el informe de rendimiento de los docentes en el año 2015. En su prueba de conocimiento, también en el año 2015 los alumnos evaluaron al profesor, el padre de familia evaluó al profesor, el director evaluó al profesor y un par externo evaluó al profesor. Esos datos los vamos a estar presentando. La buena noticia es que en las últimas evaluaciones se está viendo que los docentes y los alumnos están progresando. En un 2 o un 3% estamos viendo que la evaluación está arrojando en estudios comparativos esta variabilidad. Quizás se debe a la misma presión de la evaluación o hay algo que está pasando dentro de todo el sistema educativo que ya está beneficiando la calidad de los alumnos en rendimiento académico y el desempeño de los profesores. Hablaremos enseguida de este tema y más después de esta pausa. No nos deje, ya regresamos.
Continuamos con el licenciado Denis Cáceres en este tema que nos ocupa hoy, acerca de la evaluación. Licenciado, quisiéramos saber nosotros, porque es muy importante para que todo nuestro teleauditorio, que son en un 90 y tanto % docentes, a los cuales este programa va dirigido. Y pues sí, queremos ver que nos explique qué modelo de evaluación es el que implementa la Secretaría de Educación y qué ventajas nos presenta dentro de este proceso de enseñanza. Bueno, primero gracias por la pregunta porque creo que el foro tiene un buen nivel. Esta pregunta nunca me la han hecho de esa manera. Siempre me están preguntando algunas cosas de evaluación, pero no justamente este tema. Nosotros le llamamos el nuevo paradigma de evaluación. El nuevo paradigma de evaluación está centrado en las competencias del alumno, en la formación del alumno. Por eso se llama una evaluación formativa o de proceso. Es una evaluación que está centrada en el aprendizaje del alumno, en el proceso de avance del alumno y no solo al final de la nota tal como se hacía anteriormente. Las ventajas que muestra este proceso es que nosotros podemos utilizar la información para mejorar la calidad educativa del alumno, para mejorar el rendimiento académico y no solo para asignar una nota. Un problema grave del paradigma de evaluación sumativa es centrarse solo en la evaluación final, o sea, aplicar un examen de 100% y no tomar en cuenta ningún proceso y ningún esfuerzo del alumno. Una de las principales ventajas que brinda el nuevo paradigma de evaluación es la consistencia interna que tiene este proceso, donde el 100% está dividido en tres partes. 40% se trabaja dentro del aula, o sea, es la actividad que el profesor desarrolla dentro del aula. Un 30% que se deja para actividades extraescolares, que las puede hacer en la casa, las puede hacer fuera de la escuela o puede ir a otro lugar, 30%. Y un 30% de examen. O sea, en ningún momento hemos perdido la noción de la prueba final con esa objetividad y esa presión que le debe ejercer al alumno. Sí, es lo que se conoce, hablando popularmente, como del total de la nota, un 70% de una nota acumulativa y un 30% de una prueba final. Ok, yo entiendo de que se le llame de esa manera, pero en realidad son tres componentes. Son tres componentes. En el 40% de las actividades del aula, el profesor puede aplicar pruebas formativas. Incluso el profesor puede aplicar ejercicios en parejas, poner el más bueno con el que le falta más. Puede hacer una prueba en grupo para, digamos, impulsar el trabajo colaborativo o el trabajo en grupo. Ese tipo de actividades son libres del profesor porque se le da esa libertad. El 30%, los otros 30% que son extraescolares, puede haber un examen, un trabajo de investigación científica tan fuerte como un examen. Puede haber una investigación, digamos, en una comunidad rural sobre las plantas, por ejemplo, que es tan fuerte el aprendizaje como un examen. Entonces, este nuevo paradigma de evaluación nos permite a nosotros ver la integralidad del aprendizaje y no solo la nota final, pero siempre le dejamos la tercera parte de la nota en un examen, en una prueba. 40% dentro del aula y 30% extraescolar. Una de las principales ventajas que brinda este paradigma, que con eso voy a terminar, es que en el proceso permite identificar si de 40 alumnos van 5 que le vamos a poner la palabra, aplazados en el primer parcial, le permite trabajar solo con esos 5 que se le quedaron en el primer parcial, le permite dar 2 pasos hacia atrás, que es retroalimentar a esos 5 estudiantes, darle una oportunidad de un 20% en una prueba y reinsertarlos otra vez, y esto lo va a hacer 3 veces consecutivas en los 3 primeros parciales. Cuarto parcial ya no hay tiempo para eso. Este es un sistema de evaluación reflexivo, este es un sistema de evaluación que no deja a nadie en el camino, sino que le da la oportunidad al profesor de hacer un paso hacia atrás con los que se quedaron y sigue en esta. Siempre tenemos aplazados. En un aula de 40 siempre hay 2 o 3 alumnos que se nos quedan, pero ya no los 10 que se nos quedaban antes. Retroalimentar para volver a seguir. Vamos a ver, Denis, y de acuerdo a la información de la Secretaría de Educación,
¿Cuál es la situación actual del sistema educativo nuestro de cara a las nuevas exigencias en materia de evaluación a nivel internacional? Porque usted al inicio nos hablaba de unas ligas con las cuales ahora nos vemos también nosotros involucrados para no quedar al margen de todos estos procesos evaluativos. Sí, la Secretaría de Educación a partir del año 2010 inició este proceso de estar integrado a las ligas de evaluación. Antes del año 2010 no pertenecíamos a ninguna evaluación regional y a ninguna evaluación internacional. Fue ahí donde el presidente Lobo empezó a decir, ¿y por qué no participamos en un estudio regional para que se mire cómo está Honduras? Pues Honduras logró entrar en la liga de la UNESCO, que se llama IESE, que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, que está con sede en Chile para los países de América Latina, y logramos participar. Y ya no fuimos los últimos. Solo habíamos participado una vez a nivel internacional en 1998 y lastimosamente el país quedó en último lugar. Sí. Ya en la evaluación que hicimos en el año 2013, que se llamó TERCE, en esta liga que ya entramos, ya el país de 16 países es el número 10, el número 9, el número 11 en algunos grados. O sea, el país ha dado pasos importantes. Todavía el país está en deuda, todavía el país no logra alfabetizar toda su población. El país no le logra dar la calidad educativa a sus estudiantes, pero hemos dado pasos importantes, tanto que en este momento en evaluación estamos ya en la máxima liga internacional de evaluación, en el programa que tiene los estándares más altos para hacer evaluación. O sea, no acepta a un país si el país no se compromete a cumplir los estándares, el cual se llama PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de la OECD, evalúa alumnos de 15 años que están dentro del sistema, pero también evaluaremos alumnos que están fuera del sistema y estoy seguro que los datos se pueden utilizar para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Hemos dado pasos importantes en evaluación, lo mismo en la construcción del paradigma de evaluación del desempeño docente, donde hay una prueba para el profesor de conocimiento que vale 30% del 100% de su nota del profesor y el otro 70% se construye con la evaluación que le aplican los alumnos, con la evaluación que le dan los padres de familia, el par externo que va a visitar al profesor, que ya lo hicimos el año pasado, y el director del centro educativo. O sea, tenemos paradigmas de evaluación integrales que benefician la formación de competencia de los alumnos y que mejora el desempeño de los profesores. Gracias. Don Nelson Calix, ¿y cuáles son las principales debilidades que los docentes identifican en estas nuevas medidas de evaluación que nos propone la Secretaría de Educación y que Denis nos está hablando? Bien, voy a partir de un refrán que me decía mi abuela cuando estaba muy pequeño, que decía, a la fuerza ni el pan es bueno. Uno de los grandes problemas que encontramos y la gran debilidad que existe en el proceso que se ha iniciado por parte del Estado es que ha sido un proceso impositivo. Un proceso que, debido a la confrontación que existía en aquel momento, pero que ya no existe, ha implicado el imponer medidas por parte del Estado que se han cumplido, o se cumplen o se cumplen, y esto a través de la coerción y la presión. Hay dos conceptos que yo quisiera diferenciar y es el concepto particular de la génesis de la evaluación. Yo he oído de Denis Cáceres y me parece que la mayor preocupación es la métrica, medir, comparar y todo. Y en mi concepto como educador, la evaluación, mi mayor importancia no es la métrica. Mi mayor importancia de la evaluación es la retroalimentación, sí, que me sirva para poder nuclear los procesos que no se enfatizaron y para poder llenar las falencias que se dieron dentro del proceso. Obvio, indudablemente, partimos de un esquema histórico. El esquema histórico de la educación bancaria, deposito conocimientos y retiro una nota. Pero eso no está existiendo en Honduras. Yo lamento, y eso se lo digo, se lo he dicho a Denis Cáceres, se lo he dicho al señor ministro y se lo digo a todos. El problema es que los que están planificando estos procesos que se están llevando a cabo y que están imponiendo, jamás estuvieron en el aula. O sea, es muy bonito decir 30% de trabajo en el aula y tal. Yo la pregunta mía, yo vengo ahorita a dar clase a un quinto de bachillerato. Antes teníamos matemáticas. Antes yo daba matemáticas 3 años y ahorita solo doy clase de matemática 1 año y medio. O sea, borraron la matemática el segundo semestre de 5º año y borraron la matemática durante todo el sexto año. Y quieren que los resultados sean buenos. Ajá,
además de que nos cortaron el tiempo a la mitad, ahora en ese tiempo a la mitad también tenemos que hacer trabajo determinativo, o sea, trabajo individualizado con algunos niños. Y eso no es el problema. Es más, y esto es muy importante, lo digo ante este foro porque este es un buen catalizador del pensamiento docente, pero además lo digo ante autoridades. Yo creo que debe bastar un poco, debe de pararse un poco el imponer procesos, porque la educación es un proceso esencialmente democrático, Denis. Esto significa que llegó el tiempo en que algunas cosas que se están haciendo deben de contar con la libre participación de los docentes. Mire, pensar, como se ha pensado, que los docentes simplemente somos un elemento del aula, al cual se puede, a través de presiones, manipular y hacer las cosas, lo que estamos teniendo son resultados increíbles. Y doy un ejemplo. Paralelo a esto que se quieren hacer métricas internacionales, que es bueno y que es necesario, claro, y que no podemos cuestionar esto, paralelo a esto estamos concesionando la nota en el aula. Le estamos diciendo al muchacho, no importa que usted falle, nosotros le vamos a poner 70, porque si no le ponemos 70, entonces el profesor sale en el SACI aplazado, no le pueden subir su nota. Nelson, ¿y cómo miran los compañeros docentes? ¿Cómo miran los compañeros docentes estas disposiciones de la Secretaría de Educación respecto a esta distribución de la calificación, como nos explicaba Denis, con un 40% de trabajo en el aula, con un 30% de trabajo en casa y una prueba definitiva al final de 30, y además de esto, las recuperaciones en todos los parciales, que eso es una cosa bien importante que lo vea. ¿Cómo piensan los maestros? Okay. Nosotros creemos que sí era necesario romper los paradigmas tradicionales de la educación. Y también creemos que la meta o la proyección hacia llevar a un perfecto modelo educativo que nos permita trabajar 30% en el aula, 40% en la casa, es correcto. Pero en este momento lo que se necesita evaluar es el proceso de evaluación. Se necesita evaluar un proceso que fue impuesto y que tiene sus bemoles en el sentido de que a la vez que le estamos exigiendo a este maestro, le estamos diciendo al alumno, no se preocupe que se quede, porque le vamos a dar 35 recuperaciones hasta que usted pase. Entonces, estamos jugando realmente con un discurso de doble cara. Estamos tratando de mejorar la calidad del proceso, pero además de eso, estamos flexibilizando la salida del producto del proceso. Dicho de otra manera, Juan Pérez es un alumno, vengo yo como docente, le estoy enseñando en el aula, trabajando con él, ejercitando y todo esto, y haciendo tareas y todo esto, y resulta que Juan Pérez no quiere trabajar en el aula y tiene sus deficiencias. Deberá pasar un proceso de retroalimentación y mejora. No, el gobierno dice, no, Juan Pérez no se puede quedar. Y si Juan Pérez se quede, le vamos a dar segunda recuperación. Y si Juan Pérez se queda, le vamos a dar tercera recuperación. Y si Juan Pérez se queda, le vamos a dar cuarta recuperación, quinta recuperación. Entonces, lo que tenemos es un buen proceso en materia teórica de un planteamiento de evaluación, claro, pero en la práctica lo que tenemos es una evaluación demasiado relajada. ¿Y qué piensan los maestros, don Nelson, respecto a la promoción automática en primer y segundo grado? Me parece que en algún momento, en esta primera etapa, existe una nueva escuela europea que plantea que el niño en la primera etapa no debe ser sujeto a la discriminación o a la segregación, sí, porque tendrá un momento para poderse poner al tanto. Pero no es simplemente el concepto de promoción automática. Sí. Vamos a ver, la promoción automática va a través de construir en el aula un laboratorio, y el Estado no proporcionó las herramientas para construir del aula un laboratorio. Dicho de otra manera, en otros países donde existe la promoción automática, que es importante porque no segrega a los estudiantes, proporcionan los elementos didácticos necesarios para crear en estos alumnos desfasados otros métodos alternos para alcanzar a los alumnos. Mientras a un alumno le estamos enseñando con una computadora, en primero, segundo, tercer grado, le estamos enseñando un proceso de aprendizaje de lectoescritura o de cálculo básico, el otro alumno que está rezagado lo tenemos trabajando, jugando con cubitos, jugando con otra cosa para poder adquirir esas competencias. Muy bien, muy bien. Regresamos para continuar hablando sobre el tema. No nos deje su Yapa TV Educativa y su programa Educadores, hablando de evaluación.
Este es su canal Suyapa TV Educativa, su programa Educadores, hablando sobre este tema tan interesante acerca de los procesos de evaluación en la enseñanza. Este proceso tan interesante que ha de redundar en beneficio de nuestro país. Y hemos estado escuchando los distintos argumentos y posiciones, tanto de la Secretaría de Educación y sus propuestas, sus nuevos paradigmas, como también las reacciones de el pensar y el sentir de los maestros, de los compañeros docentes. Vamos a continuar en este momento haciendo una pregunta que es por demás interesante, don Nelson Calix. ¿Debería evaluarse a los docentes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El gremio docente estaría preparado y dispuesto a ser evaluado con la rigurosidad en este momento, así como se exige para con los estudiantes, so pena de decisiones administrativas? Definitivamente sí creo que debe ser evaluado. Todo proceso, desde la industria, desde el comercio, desde la educación propiamente, debe ser evaluado. Todo lo que se construye debe ser evaluado. Claro. Hasta el que hace una torre, hasta el que hace una obra de arte, le toma una foto para ver cómo quedó. Pero debemos de pensar que la evaluación no simplemente debe ser un enfoque métrico de lo que tenemos, sino que debe ser esencialmente un enfoque de dónde están nuestras falencias, para que a través de una retroalimentación, nutrirlas y corregir los errores, en el sentido de que deben las organizaciones magisteriales participar, sí. Debemos las organizaciones magisteriales en todo momento participar, y no crea que nosotros estamos distintos a la evaluación. Lo que estamos distintos es a la coerción que a través de la evaluación se ejerce. Y voy a regresar en el año 2013, cuando se inició la evaluación. En el año 2014, cuando se hizo la evaluación, los primeros discursos del señor ministro es aplazados. Están aplazados, no sirven los directores, no sirven los profesores. La evaluación no es para eso. La evaluación no es para estigmatizar. La evaluación no es para descartar. ¿Ha cambiado esa posición hoy día? Yo creo que debe de cambiar desde dos ópticas. Uno, la óptica del docente, que debe de entender que no puede ser ajeno al proceso de evaluación. Y dos, la óptica de la administración, que no puede entender que nosotros no somos bueyes, que solo puyados con la vara podemos caminar. Aquí existe la evaluación, debe ser parte del proceso de educación, que es un proceso esencialmente democrático. Y la democracia implica la participación de todos. No todo nos gusta, no todo nos va a gustar, pero en algunas cosas nosotros vamos a estar de acuerdo. Y yo le aseguro, y lo aseguro aquí ante el director de evaluación, igual que en este foro, que es un foro excelente, que todos los docentes estamos dispuestos a que sea la evaluación el parámetro para diagnosticar nuestras falencias, para programar nuestras retroalimentaciones y para adquirir nuestros nuevos compromisos. Muy bien, muy bien. Denis. Sí, bueno, estamos de acuerdo de que los profesores deben ser evaluados. Compañero dice que sí también. Claro, el proceso de evaluación docente está armado de esa manera para ayudarle al docente a mejorar su trabajo. La ley plantea que la evaluación del desempeño docente se hará de esta manera: 30% en una prueba de evaluación externa, que es la que nosotros aplicamos, y un 70% que está conformado por la evaluación de los padres, los alumnos, el director y un par externo. Eso es lo que hemos estado haciendo. En 2013, después de la evaluación que hicimos, diseñamos un curso a nivel virtual, donde aproximadamente unos 45,000 docentes se matricularon y terminaron exitosamente su curso. En el año 2014 y en el año 2015 hemos levantado datos exclusivamente para identificar cuáles son los problemas de los profesores y poderles ayudar. No hemos aplicado ninguna evaluación vinculante a los docentes. O sea, en ninguna evaluación hemos sancionado a algún docente. Eso debe de saberlo todos los docentes y todo el pueblo hondureño. Todavía los resultados que obtuvimos en el año 2015 del proceso de evaluación del desempeño docente, no vamos a tomar ninguna decisión para sancionar a un docente. Le vamos a ayudar al docente para que mejore su desempeño y le ayude a sus alumnos a obtener mejores resultados. No estamos utilizando la evaluación para sancionar a nadie. En algún momento el tema de la evaluación será un tema de cultura. Será un tema normal, será un tema sin controversias.
En este momento nació la evaluación en una pugna entre una desobediencia magisterial. Convocamos a reuniones a compañeros de la dirigencia, a compañeros maestros para que se unan a las juntas de evaluación. En ningún momento asisten. Entonces, sí, el Estado no le queda otra que va a tener que evaluar, pero lo hace mediante una ley que legitima este proceso de evaluación y que al final a nosotros nos da datos exclusivamente para mejorar la calidad educativa. No hemos sancionado a nadie. La ley sí plantea que la evaluación es vinculante y que al profesor se le va a evaluar 3 años consecutivos, y si en los 3 años consecutivos obtiene un mal resultado, allí sí hay un problema, hay una sanción para el docente. Sí. Pero en este momento le estamos ayudando al profesor a construir un estadio de mejora de calidad educativa, tanto para él como para el alumno. No hemos sancionado a nadie. Así que el uso de los resultados, una vez que liberamos los informes, es libre, pero nosotros nos hacemos responsables de los informes técnicos donde no discriminamos a ningún docente y no publicamos absolutamente ningún nombre de ningún docente, sino hoy que le damos los resultados al docente en un sobre, le llega y le dice en qué ha fallado y le decimos cómo lo vamos a retroalimentar. Hasta ahí, en este momento hemos llegado con evaluación del desempeño docente. Gracias. ¿Cómo ve este proceso el magisterio? Lo veo inicialmente, y así se ha visto por todos, como un proceso inicialmente coercitivo. Sí, sí. Lo hemos dicho ya. Pero si en este momento, y esto lo vamos a decir claramente, se modifica esta actitud de confrontación, que como digo, ya el docente ha ido aceptando esta situación, sí, y se dan los elementos que son coadyuvantes al proceso, a mí me parece que esto puede funcionar. Vamos a ver, ya tenemos una métrica de lo que ha sucedido en años anteriores, sí, ya tenemos un resultado de cuáles son las falencias, ya tenemos la proyección de cuáles son las necesidades. Entonces ahora hay que empezar a dar algunos elementos coadyuvantes que necesita el docente en el aula, en su formación particular. El famoso curso que se dio en el año 2014-2013, se matricularon 45,000, no terminaron 45,000. Realmente fue un curso que no llenó las expectativas. Y no es necesario. Yo digo la cosa, la estructura del gobierno educativo permite desde los propios círculos de gobierno educativo poder crear condiciones para la formación. ¿Quién dice a mí que en el Distrito 5, donde yo trabajo, aquí en el Francisco Morazán, no podemos reunir a los 200 profesores de matemáticas y agarrar 3 profesores de matemáticas que tengan mejor calificación en un instituto para que compartamos una experiencia educativa? Y retroalimentar. Y retroalimentar. Lo que yo no estoy de acuerdo, y esto no es mi pensamiento particular porque tengo un diplomado, un posgrado en evaluación y lo puedo decir claramente, es que la evaluación sea exclusivamente métrica. Sí, no puede ser métrica y debe ser esencialmente la forma de detectar dónde están las falencias, programar la alimentación para esas falencias y nuevamente como tomar impulso. Sí, gracias. Una pregunta brevísima. Solo, ¿ha cambiado la actitud docente de cara a estas evaluaciones? Yo creo que los docentes han superado el miedo a las evaluaciones y se ha superado la confrontación en las evaluaciones. 2014 y 2015 se han llevado las evaluaciones a los docentes con absoluta normalidad y los docentes ya están claros que los instrumentos que aplicamos son exclusivamente para mejorar el desempeño de ellos y el desempeño de los estudiantes. No tenemos ningún registro de problemas o de incidentes en 2014 y en 2015 con los docentes. Ya teníamos un poco de comentario respecto a esta pregunta, pero la producción ya la tenía elaborada. Y es precisamente para usted. ¿En qué medida y bajo qué criterio o argumentos técnicos puede la Secretaría de Educación implementar un sistema de evaluación eminentemente cuantitativa en un modelo pedagógico cualitativo como el constructivismo y con modelos curriculares bajo un enfoque por competencias? Bueno, es una pregunta técnica muy buena, pero en realidad está partiendo de una premisa que no es correcta. Ajá. Y la evaluación constructivista
en ningún momento deja por fuera el parámetro cuantitativo. Siempre necesitamos tener datos para comparar, para medir, para saber dónde estamos, para establecer metas. Pero que no sea lo más importante. Solo que no se centra en el dato, Claro. sino que la evaluación constructivista se centra en la construcción del aprendizaje del alumno, en evaluar cómo el alumno construye su propio aprendizaje. Pero en ningún momento un paradigma de evaluación constructivista está exento de una evaluación estandarizada con teoría de respuesta al ítem o con pruebas estandarizadas a nivel internacional. El paradigma de evaluación constructivista es exclusivamente del profesor. Enseña de forma constructivista y evalúa de forma constructivista, pero el constructivismo no le está dando argumentos para decir que no va a ser cuantitativo, sino que utiliza técnicas de evaluación cuantitativa, técnicas de evaluación cualitativa y no se centra en el dato, se centra en el proceso, se centra en el aprendizaje del alumno. El constructivismo es la teoría de aprendizaje más reflexiva que hay dentro de todo el paradigma de los aprendizajes, donde le puede permitir a un estudiante ir a su propio ritmo, incluso le puede permitir llevarlo a otro grado sin tener las competencias, porque lo más importante es el ritmo del estudiante y llevarlo al siguiente nivel. El tema de la evaluación constructivista y el aprendizaje constructivista aún se debate a nivel internacional y hay países que han pensado o han creído de que la evaluación constructivista no fue lo mejor que hicieron. Pero este ya es un nuevo debate que podría ser en otro momento. Muy bien. Con este pensamiento nos quedamos por acá. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Continuamos con Denis Cáceres y en este tema que hoy hemos estado tomando y que ha resultado verdaderamente interesante. Denis, ¿cuál es la proyección o meta que la Secretaría de Educación tiene con los sistemas de evaluación y qué incidencia tendría esto en la calidad educativa? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero mencionarle que el nuevo paradigma de evaluación en Honduras subió el estándar de pasar con un 60 o un 70% y donde los alumnos de primer grado no repiten, solo primer grado. Los demás alumnos siempre, en los demás grados siempre estamos teniendo índices de repetición que no es lo mejor. Quisiéramos tener la evaluación, digamos, el ascenso de los alumnos o la promoción de los alumnos por lo menos a tercer grado, que no repitan de primero a tercer grado, ya que el 99% de estos alumnos que repiten grado son del área rural y son los niños más pobres. Nosotros tenemos como meta mantener un sistema de evaluación que ha iniciado con mucha fuerza, digamos con mucho ímpetu para evaluar a los alumnos y para evaluar a los docentes. En un futuro estamos esperando mejorar las técnicas de evaluación, mejorar nuestros propios instrumentos y sobre todo algo que estamos en deuda y es utilizar la información de mejor manera para ayudarle tanto al alumno como al profesor para mejorar la calidad educativa. Estamos en una fase donde todos los países la han vivido, que inicia la evaluación, pero no necesariamente es utilizada inmediatamente la información, sino que dura muchos años para que se construya el paradigma de usar la información de cada evaluación que se va realizando. Nosotros en un futuro estamos esperando como Estado tener un sistema de evaluación democrático, un sistema de evaluación participativo, pero sobre todo que le garantice a los alumnos en Honduras de que su aprendizaje es de calidad y que le va a ir bien un día que se vaya al centro educativo en el mundo del trabajo y en el mundo de la universidad. Creo que hemos avanzado bastante en el tema de evaluación. Parte de estar en este foro es porque el tema de evaluación se discute afuera, se discute en otros medios de comunicación de forma abierta, o se hace preguntas sobre el sistema de evaluación, pero nunca se había hecho una pregunta o un foro como ustedes lo están haciendo, así que los felicito. Podemos seguir hablando de muchos temas de evaluación, así que el tema cuando ya está en discusión podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Yo no puedo decir que la dirección que ha estado
bajo mi mando ha hecho las cosas correctamente en todo. De ninguna manera nos hemos equivocado, hemos aprendido en el camino y hemos seguido construyendo. Pero declararnos aprendiz de todo el tiempo en evaluación, eso nos ha llevado a estar ya en las ligas mundiales de la evaluación y saber que siempre podemos mejorar y que no tenemos la última verdad en el tema de la evaluación. Muchas gracias, don Nelson. ¿Y qué propuesta tendría entonces el gremio docente en aras de construir un sistema de evaluación integral? Me parece que la primera propuesta es que nos permitan participar. No puede continuar el Estado, ni la Dirección de Evaluación, ni la Secretaría de Educación, haciendo procesos aislados y coercitivos, implementando medidas a través de la presión y la amenaza. Creemos que somos los docentes los responsables de retroalimentar las falencias de los propios docentes que han salido a través de los procesos de evaluación. La evaluación no debe ser solamente una métrica, no debe ser, aunque yo no puedo negar que la matemática y el mundo nació comparándonos. O sea, nos comparamos y hemos determinado siempre qué somos. Pero una cosa es que comparemos y otra cosa es que nos permitan a nosotros ser parte del proceso. Como organizaciones magisteriales, permítanos a nosotros, dentro de las instituciones educativas, ser nosotros los que construyamos con los propios docentes la carpeta docente. Ser nosotros los que retroalimentemos sobre algunas falencias que salen como resultado de la evaluación. Porque nosotros no queremos ser parte aislada. De alguna manera, y Denis lo reconocía, esto inició con una confrontación y con una oposición de la dirigencia magisterial. Pero yo quiero recordarle que la dirigencia no es cupular, no es que el magisterio no solo es la cúpula. O sea, el magisterio es plenamente democrático y lo que debemos de hacer, si yo empiezo a juzgar, así como se señala peyorativamente a los dirigentes por haber cometido hierros, podría señalar y decir, pero es que los planificadores están presentando modelos de evaluación teóricos sin haber dado clases. Y entonces lo único que haríamos es entrar a una nueva cancha de confrontación. Sí. Y para empezar, nosotros no creemos que la confrontación, yo creo en la dialéctica, que permite, a través de contraposición de puntos, llegar a una conclusión que nos permita crecer. Y lo que hemos tenido aquí con el señor don Denis Cáceres ha sido precisamente eso, un proceso dialéctico a través de su guía. Pero una cosa es que la dialéctica nos permite encontrar verdades comunes y compromisos comunes, y aquí está, reitero esto, permítannos a las organizaciones magisteriales entrar a las instituciones educativas, armar mesas de debate dentro de las instituciones, pero es que no nos permiten ni reunirnos, pues. Mesas de debate, no políticas, donde podamos encontrar cuáles son nuestras falencias, proponer cuáles son nuestras propuestas, hacer nuestras propuestas y leer las expectativas que ustedes nos están dando sobre qué modelo de evaluación quieren y en función de eso caminar hacia ahí. Llegaremos a eso, llegaremos. Un mensaje de despedida, don Denis. Bueno, gracias por el espacio, gracias por el foro. La verdad que el proceso de evaluación ya inició, esto ya arrancó, está en completo desarrollo. Sí, estoy de acuerdo que se deben sumar a la participación los docentes, pero la verdad siempre estamos abiertos a eso, siempre convocamos, siempre somos responsables en respetar las leyes del país y creo que el proceso de evaluación le está dando al país una serie de datos que ya están, digamos, influyendo en la política educativa. Por lo tanto, no podemos regresar atrás. El sistema de evaluación que se está construyendo debe seguir y los que se quieran sumar al proceso, bienvenido. Pero el país no se puede dar el lujo de estar estar construyendo sistemas y luego estar desarmándolos. El país tiene que ir hacia una ruta y creo que Educación ha encontrado la ruta correcta para mejorar los resultados y sobre todo ayudar a aquellas poblaciones más vulnerables. Concluimos que es necesario evaluar y hemos iniciado un proceso que ha de ayudar definitivamente al desempeño de la calidad docente en aras de llevar a nuestros niños y nuestros adolescentes por mejores derroteros y que queremos que este proceso sea verdaderamente integral, es lo que nos ha expresado don Nelson, y que haya una mayor participación también del sector docente. Don Nelson, unas palabras de despedida y también nuestro agradecimiento por haber aceptado participar, igual que Denis, en este programa.
Bien, yo creo que la nación y la sociedad y la nueva juventud, la sociedad de reemplazo, exige nuestra participación. Convoquémonos realmente a espacios de discusión, pero no con garrotes ni con coscorrones. Yo creo que la confrontación no nos lleva a llevar a algo permanente. Yo terminaría diciendo, construyamos un proceso, no digamos que el que se propone tiene todas las bondades. Ninguna teoría en la humanidad ha sido permanente, la humanidad ha sido dialéctica. Desde que existió la educación bancaria, ellos creían que ese era el mejor proceso de educación. Claro. Y se crearon otros en función de la necesidad. Pensemos que esta sociedad es dialéctica y quizás que la propuesta de ustedes no sea la propuesta final, pero sí sea el parámetro necesario como punto de partida, con la participación democrática del Estado y de los docentes, donde el Estado converse con los docentes, pero no con coscorrones, ni los docentes contestemos con garrote, porque al final lo que tenemos aquí, al final entendamos una cosa, y esto es importante, esta de la educación es un negocio, es nuestro negocio, y no nos permite equivocarnos. Se equivoca un ingeniero haciendo un mal edificio, porque solo lo derrumba, pero yo educando no puedo equivocarme educando un niño, porque no puedo derrumbar una mente. Y de la sana educación de los jóvenes depende la felicidad de las naciones, decía un santo, San Juan Bosco, que dedicó su vida a favor de los jóvenes. Ha sido un placer verdaderamente tenerles aquí. Hemos tenido un programa lindo de mucho provecho, que esperamos que sea solamente el punto de partida para que podamos llegar a mejores destinos. Y para concluir, yo diría una cosa. Tomando las palabras de la Iglesia, recuerdo lo que dijo Francisco: no podemos tener una nueva educación teniendo el magisterio marginado. Gracias. Yo soy José Luis Jerezano Lozano. Este es su programa Educadores y su canal Suyapa TV Educativa. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.